Vale, aquí está, ya estamos grabando, así que bueno, pues ya de una forma más formal. Tengan todos y todas pues muy buenos días, ¿verdad? Sean bienvenidos a una sesión más de Fundamentos de Programación. El día de hoy, si no me equivoco, es el martes 17 de mayo. Ya estamos prácticamente a mitad del ciclo. Ya faltarán como cuánto, como unos mes y medio, como unos 2 meses, no menos, fue como un mes y medio para que termine el ciclo, ¿verdad? Eh, Solo así a grosso modo, nuestro examen parcial es el 31 de mayo, ¿verdad? Es decir, exactamente dentro de 2 semanas va a ser nuestro segundo examen parcial, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí más o menos en mente, ¿verdad? Tengo entendido, tal vez ustedes de otras materias ya empiecen a tener parciales la semana que viene, así que bueno, pues nos esperan un par de semanas de bastante trabajo, ¿verdad? Respecto a nuestra materia, pues ahorita ya estamos bien adentro de lo que es la programación en C++, entonces pues sigamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Sigamos familiarizándonos con la programación en general y pues con este lenguaje de programación en específico, ¿verdad? Que es C++. En las sesiones pasadas pues estuvimos viendo sentencias de decisión, es decir, sentencias que van a hacer que nosotros ejecutemos un código u otro. Por ejemplo, el if, vimos también el operador ternario, vimos también el switch. Entonces, como su nombre lo menciona, ¿verdad? Esas sentencias lo que hacen es que se ejecuta un código o se ejecuta otro código, ¿verdad? Ahora bien, ahora continuando, ¿verdad? Con las sentencias de repetición, las secuencias de iteración o secuencias de bucles, como tenemos el for, el while, el do while, ¿verdad? Estas, a diferencia de las anteriores, lo que hacen es ejecutar un mismo porción de código varias veces, ¿verdad? Es decir, una misma porción de código, puede ser el código que nosotros queramos, ¿verdad? Se va a ejecutar varias veces. Entonces, ahí hay diferencia, ¿va? Por ejemplo, vamos a utilizar el for, ¿verdad? Mencionaba la sesión pasada, cuando la cantidad de veces que queramos ejecutar algo, pues ya está definida desde un principio, desde un inicio. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos repetir cierta cálculo de los impuestos, por ejemplo, una vez por mes, ¿verdad? Y lo quiero hacer por un año, esto yo sé que lo tengo que hacer 12 veces, pues entonces utilizo un for, ¿verdad? O si yo quiero, digamos, agarrar una cadena de caracteres que está toda en minúscula y quiero cambiarla a toda mayúscula, pues entonces la cantidad de veces que voy a hacer la repetición ya está dada, es decir, una vez por cada carácter del string, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, o quiero repetir algo 10 veces, quiero repetir algo 5 veces, 8 veces. Entonces, cuando ya esté definida, pues utilizo un for. Ahora bien, bueno, y eso nosotros lo podemos definir, ¿verdad? Con estos tres parámetros que están aquí. Primero tenemos una variable inicializada, es decir, siempre vamos a inicializar en un valor. Los valores más usuales son 0 o 1, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos hacer. Aunque me atrevería a decir que quizás lo más usual es el 0, ¿verdad? Pero el 1 también es utilizado. Este es nuestro punto de partida en el for. Después tenemos la condición, es decir, este es a dónde nos vamos a detener. Esta es una expresión, generalmente es una comparación, pero pudiese ser alguna otra cosa. Entonces, es una expresión que va a dar verdadero cada vez que nosotros queramos continuar, para queramos seguir repitiendo. Y pues cuando llegue a ser falsa, entonces pues ahí concluimos, ¿verdad? Y finalmente está el incremento, ¿verdad? Que en la gran mayoría de las veces pues va a ser i más, es decir, vamos a ir de uno en uno, ¿verdad? Eso es, me atrevería a decir que la gran mayoría de las veces, aunque pues va a haber situaciones en las que no, ¿verdad? Que va a ser útil ir de 2 en 2, ir de 3 en 3, de 5 en 5, etcétera, etcétera. Aunque pues lo más usual va a ser ir de uno en uno. Esto, si no mal recuerdo, se los puse aquí. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde se los puse? Bibliografía, creo. Sí, aquí está. En el mosaico de bibliografía, lo voy a poner otra vez. En el de bibliografías y referencias, yo aquí les puse la diapositiva que les mostré la vez pasada, para funcionamiento del for, que es así, ¿verdad? Primero ejecutamos todo lo que está antes, luego inicializo mi variable y me voy a mi condición. Es decir, si desde una entrada, desde un inicio, mi condición no se cumple, pues entonces, pues ni siquiera ejecuto nada de lo que está dentro del for, ¿verdad? Vengo y de un solo me salgo. Aquí los dos cheques.
Ajá, digamos, pero digamos, las veces en que sí se cumpla, que va a ser la gran mayoría, pues voy a ejecutar pues las cosas que están adentro, incremento mi variable y voy a la condición, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que eventualmente, pues mi condición se va a dejar de cumplir y pues yo voy a continuar. Algo que sí vale la pena mencionar, por ejemplo, digamos, en este codiguito que vimos la vez pasada, que voy desde 1 menor o igual a 10 y que yo lo voy a ir incrementando de 1 en 1, por ejemplo. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Vimos este pequeño código la sesión pasada. Aquí, aquí está, por ejemplo. Entonces aquí nosotros inicializábamos en 1, ¿verdad? Siempre y cuando mi variable sea menor o igual a 10, entonces yo voy a continuar. Es decir, aquí quiero que pongamos mucha atención porque es uno de los errores más usuales, pero uno de los errores que más cometemos, pero errores de frontera, errores de uno más, errores de uno menos. Por ejemplo, si alguien aquí hubiese puesto solamente menor, ¿verdad? Entonces en la última iteración, cuando y valiera 10, pues no la va a hacer, ¿verdad? Porque se nos olvidó poner ese igual. O de igual forma, si nosotros no quisiésemos que ese 10 apareciera, pues entonces lo que tenemos que hacer es quitar ese igual. Ahora bien, esto se va a estar ejecutando. ¿Cuántas veces se va a estar ejecutando el incremento, por ejemplo? Una pregunta que pudiese ser de examen. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Voy a incremento a 2, incremento a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Con 10 todavía se cumple la condición y todavía yo lo ejecuto. Entonces, ¿me detengo yo ahí? Pues la respuesta es que no, es decir, y ahora vengo, ejecuto lo que tengo que ejecutar y hago un incremento más. Es decir, si yo la última iteración que deseo hacer es 10, ¿verdad? Hago un incremento más a 11, mi variable va a llegar a valer 11, y en ese momento esta condición va a ser falsa y ya yo me voy a salir del ciclo, ¿verdad? Que es lo de la imagen aquí, ¿verdad? Siempre nuestra variable va a terminar teniendo un valor de una unidad más de la que nuestra condición dice. Eso lo podemos hacer aquí. Bien. Esta variable nosotros pudiésemos haberla declarado aquí arriba, ¿verdad? Entonces ahora ya no la declaro yo aquí adentro, sino que solamente la utilizo. Y después aquí yo pongo, por ejemplo, aquí en el después, y igual ahí, por ejemplo. Entonces, vaya, lo que va a pasar aquí es, yo inicializo mi variable aquí desde antes, después, bueno, le vuelvo a dar un valor, va a suceder todo lo que tenga que suceder, se va a ejecutar 10 veces este ciclo, va a incrementarse una onceava vez, en la onceava vez va a decir 11 menor o igual que 10, no, ¿verdad? Es falso, entonces se va a salir de mi for, y entonces aquí pues ya debería de tener ese otro valor. Podemos ver aquí. Y como podemos ver, no sé si se alcanza a ver aquí abajito, ¿verdad? Me dice i igual a 11. Entonces, eso es algo que quiero que les quede bastante claro, ¿verdad? De que siempre nuestros contadores, ¿verdad? Van a terminar valiendo, ¿verdad? Un incremento más, ¿verdad? No sé si me doy a explicar con eso antes de ya ir a otro ejercicio. Siempre con for, ¿verdad? ¿Me doy a explicar con eso, muchachos? Oye, perfecto, Samuel. No hay, con todo gusto. Vale, lo voy a hacer con un valor más chiquitito, con 5, y lo voy a explicar acá. Vale, el funcionamiento del for, como yo les mencionaba, lo que siento lo más útil es esta diapositiva. Vale, el funcionamiento del for se cumple con los siguientes pasos. Primero vamos a ejecutar la inicialización, es decir, lo que nosotros coloquemos desde el principio del primer paréntesis hasta el primer punto y coma, nosotros lo vamos a ejecutar una vez y tan solo una vez, ¿verdad? Es decir, es nuestro punto de partida. Entonces aquí en el código que ponemos, ¿verdad? La variable i va a valer igual a 1. Entonces yo pongo, lo voy a poner paso a paso. Inicializar igual a 1. Este es el primer paso. Y esto solo hago una tan sola vez. Ahora, la condición y el incremento, eso es lo que yo voy a estar haciendo repetidas veces. Primero ahora ejecuto yo la condición. Y ahora yo me pregunto, mi valor de i es menor o igual a 5. Ahora yo me pregunto,
1 es menor o igual que 5, pues la respuesta es sí, ¿verdad? La respuesta es true. 1 sí es menor o igual que 5. Entonces ahora ejecuto lo que está dentro. Vaya, ahora ya ejecuté todo lo que estaba dentro. Aquí en este caso solamente es mostrar algo, pero puede haber sido cualquier código, puede haber sido mostrar algo en pantalla, acceder a algún archivo, crear algún archivo, conectarse a una base de datos, hacer algún cálculo, puede ser cualquier código que nosotros queramos, cualquier cosa, una llamada a función o lo que sea, podemos ponerlo nosotros dentro de este for. Ahora, ya ejecuté todo lo que tengo que ejecutar. Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Verdad? Después del bloque de estatutos, ahora me vengo yo a mi incremento. Entonces, ahora en mi incremento, yo tengo i más, ¿verdad? Recordemos, i más, lo voy a poner quizá como comentario aquí. I más, ¿verdad? Equivale a decir i es igual a i incrementada en una unidad, ¿verdad? Es una forma resumida, una forma chiquita de poner esto, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora pongo incremento, ¿verdad? Y ahora i va a valer igual a 2, ¿verdad? Y ahora pues ya terminé una iteración, o sea, ya hice una repetición de todo el ciclo. Entonces ahora me vuelvo a preguntar, vuelvo a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Pregunto si 2 es menor, o igual a 5, en este caso es true, ¿verdad? Entonces ahora vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora este ya es el ciclo. Ahora lo voy a poner aquí quizá. Me pregunto, ¿2 es menor a 5? Sí, vaya, entonces lo voy a copiar acá, vuelvo a ejecutar lo que está dentro y vuelvo a incrementar. Solo que ahora me iba a valer 3. Chivo, entonces esa fue la segunda iteración. Quizá aquí lo pongo como comentario. Iteración número 1, ¿verdad? Después, vaya, ahora esta fue una iteración número 2, y así sucesivamente hasta que mi condición sea falsa. Es decir, después hago mi iteración número 3, donde yo me pregunte, ¿3 es menor o igual a 5? Sí, ¿verdad? 3 es menor o igual a 5. Entonces ejecuto lo que está dentro y hago un incremento más. Ahora vuelvo a ejecutar esto, ¿verdad? En una iteración número 4, por ejemplo, me pregunto, ¿4 es menor o igual a 5? Sí, bueno, entonces ejecuto lo que está dentro, incremento una vez más, ¿verdad? Incremento ahora i es igual a 5, vuelvo a ejecutar, tal vez aquí me detengo, tal vez no, veamos, en mi iteración 5, ahora yo me pregunto, ahora 5 es menor o igual a 5. Y aquí es donde les digo de que es muy importante que en algunas situaciones vamos a usar solamente el menor que, y en otras situaciones vamos a usar el menor o igual que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces vamos a querer ejecutarlo esa quinta vez, pero a veces no, ¿verdad? Ahí va a depender pues de lo que estemos haciendo y si queremos que lo ejecutemos. Adrián, adelante. Sí, ingeniero, no comprendí muy bien cuándo tiene que llevar menor que y menor e igual que. Bueno, perfecto. Bueno. Miren, realmente es algo que vamos a aprender más con la práctica. Desde la teoría, tal vez podemos basarnos en este otra lámina que puse aquí a continuación. Mira, por ejemplo, aquí hay, no sé si es demasiado teórico, ¿verdad? Pero existen dos tipos de límites, el límite asimétrico y el límite simétrico, ¿verdad? Entonces, el asimétrico es aquel que nosotros no ponemos el igual, y existe el límite simétrico en el que nosotros sí ponemos el igual. Entonces, de una forma más genérica, si nosotros tenemos y igual empezamos en algún valor, un valor A, por decir algo, ya sea 0, sea 1, ya en la práctica, y nosotros terminamos con I menor que B, entonces podemos decir, podemos asegurar, ¿verdad?, que el rango de la variable está entre A y B, con A menor o igual que I, e I es menor que B. Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir? Que si nosotros hacemos esta forma de aquí, entonces se garantiza de que este ciclo se va a ejecutar B menos A veces. Es decir, ahora podemos irlo sustituyendo. Por ejemplo, digamos, si yo aquí escribiera solo el menor aquí, si yo tengo aquí I igual a y I menor a B, que en este caso A sería igual a 1 y B sería igual a 5, entonces desde ya podemos utilizar esta fórmula, por decirlo así, de que se va a ejecutar B menos A veces. Es decir,
5 menos 1, ¿cuánto es 5 menos 1? Es 4. Entonces, este ciclo se va a ejecutar 4 veces. Este de aquí es común ejecutarlo con A igual a 0. En este caso era B menos 0, pues sería B. El ciclo se va a ejecutar exactamente B veces. ¿Vale? Por el contrario, este límite simétrico, de que nosotros terminamos en I menor o igual a B. En ese caso, el rango de mi variable va a ser A menor o igual a I, e I va a ser menor o igual a B. En este caso, le vamos a terminar ejecutándolo B menos A más una vez. Ese más 1 es el que a veces, bueno, me atrevería a decir que frecuentemente en programadores novatos, pero programadores que van iniciando, podemos tener un error, ¿verdad? Que queremos ejecutarla esa última vez, pero tal vez no la contabilizamos. Entonces, como les digo, desde la teoría existen estos dos tipos de límites, ¿verdad? Ya en la práctica nosotros lo vamos a ir identificando, ¿verdad? No sé si respondo un poco mejor la pregunta. Sí, gracias. Como usted dice, con la práctica ya se irá aprendiendo. Perfecto. No, sí, y vamos a hacer varios ejemplos. Ahorita solo termino aquí esta media teoría, digamos, y ahí hacemos un par de ejemplos. Solo termino aquí, ¿verdad? Bueno, este estaba con igual acá. Ahora aquí termino. ¿Verdad? La iteración número 5, entonces me pregunto, ¿5 es menor o igual a 5? Sí, verá por este igual que está acá. Ejecuto lo que está dentro y hago un incremento. Entonces, este es el otro paso que yo quiero que se les quede claro. Aunque yo ponga menor o igual a 5 y nosotros pudiéramos decir, entonces cuando llegue a 5 es la última vez que lo hago y me detengo, ya no paso de ahí. No, sino que mi variable se incrementa una última vez, ¿verdad? Y en esa última vez yo hace una sexta iteración y entonces yo ahí me pregunto, ¿6 es menor o igual a 5? No, ¿verdad? Esa ya es la primera vez en que mi condición ya me da falso. Y entonces yo digo, bueno, entonces como es falso, entonces me salgo. Aquí salir del ciclo for. Entonces, en resumen, vean, se ha ejecutado todas estas veces que está aquí. En resumen, ¿verdad? Yo inicializo, es decir, esto que está aquí, lo que ponemos al principio, ¿verdad? Hasta el primer punto y coma, se ejecuta una y tan solo una vez, pero ya lo demás se va a ir ejecutando tantas veces como mostraba yo en aquella lámina. ¿Verdad? No es necesario que se memoricen las fórmulas, sino que la comprendan. ¿Verdad? En programación casi todo es así, ¿verdad? No hay que memorizar cosas, ¿verdad? Esta es una carrera en la que tampoco somos muy amigos de memorizar cosas así así como otras carreras, puede ser como medicina, tal vez como leyes, nosotros más comprendemos. Entonces lo que quiero que comprendan es esto. Si yo quiero que se ejecute n veces, en este caso son 5 veces, es que yo sepa que se va a ejecutar esas 5 veces, pero una adicional, ¿verdad? Esa adicional es cuando mi condición me dé falsa y yo me salga del ciclo. Carlos menciona, ¿qué hubiera pasado si solo usábamos el menor que? Muy buena pregunta. ¿Qué pasara si yo aquí hubiera usado solo el menor? Entonces aquí en esta condición hubiera sido solo menor, 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 menor. Entonces lo que hubiera pasado es que ya no se hubiera ejecutado 6 veces, sino que se hubiera ejecutado solo 5. ¿Por qué? Porque en la iteración número 5 me hubiera preguntado, ¿5 es menor a 5? Y eso es falso, porque 5 no es menor a 5. Entonces, si no hubiéramos puesto ese igual, se hubiera ejecutado una vez menos, es decir, se hubiera ejecutado solo 4 veces, y cuando llegue mi quinta, entonces se sale. No sé si respondo, Carlos. Y Samuel hace la pregunta, ¿siempre para terminar tiene que darnos falsos? Exactamente. En nuestro ciclo, ¿verdad? Cuando nuestra condición nos dé falso, es que nos vamos a salir. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que esa condición alguna vez nos dé falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, nos equivocamos y hacemos alguna condición de que nunca nos dé falso, entonces nuestro programa se va a estar ejecutando hasta que la memoria de la computadora se termine y todo muere estrepitosamente. Bueno, tal vez no tanto así, pero sí, por ejemplo, veamos un ejemplo de eso. ¿Qué pasa si yo me equivoco, ¿verdad? Y yo le pongo i mayor a 5? Bueno, quiero ver, ¿qué pasaría aquí? Si yo tengo, probemos acá, si yo tengo i igual a 1, bueno, en este caso sería el contrario. Nunca se cumple la condición porque yo tengo 1 mayor a 5, eso es falso. Es decir, esta condición, mira, hablemos de condiciones erróneas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pusiese i mayor a 5, entonces desde el inicio, desde el muy inicio,
desde aquí, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿1 es mayor a 5? No, ¿verdad? Eso es falso. Entonces ni siquiera se ejecutara mi for, ¿verdad? Nunca se ejecutara lo que está dentro. Ejecutémoslo para probar. Voy a poner un clear para que se mire más fácil. Aquí está, si se fija, aquí está lo que se ejecutaba antes. De ahí, como mi condición nunca fue cierta, entonces nunca se ejecutó lo del for y de un solo golpe me da para el final. ¿Verdad? Después, i igual a 1, es decir, nunca incrementé, nunca hice nada. Ahora veamos otra cosa. ¿Verdad? Por ejemplo, una condición que siempre va a ser cierta. Por ejemplo, digamos que yo me equivoque, yo ponga i mayor o igual a 1, por decir algo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entro yo, mi i vale 1 porque yo así lo he inicializado. Entonces, 1 es mayor o igual a 1, sí, perfecto. Después, i va a valer 2. 2 es mayor o igual a 1, sí, es cierto. Chivo, continúa. Ahora va a valer 3. 3 es mayor o igual a 1, sí, y 4, y 5, y 6, y etcétera, etcétera, hasta el infinito. Bueno, no el infinito, pero hasta un valor muy grande. Entonces, esta condición siempre, toda la vida, bajo las condiciones que yo le he dado aquí, va a ser cierta. Entonces, esta sería una condición errónea, quería que mi ciclo se ejecute una y otra vez, sin terminar. Ejecutémoslo solo por probar, aunque creo que se me va a trabar, ¿verdad? Pero solo para probar. Pero ver, ahí está, ahí se fija, lo va incrementando, y ya lleva un montón de casos. Entonces, digamos, este es un error, esta es una condición errónea, lo voy a detener con control D. Se nos va a caer la clase, no. De la nada ya me voy a desconectar, me voy a apagar la compu. Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, esta condición se ejecutó 16,000 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puse una condición errónea, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede si ponemos algo que nunca nos da falso. Entonces, pues consejo, ¿verdad? Asegurémonos que nuestra condición siempre, en algún momento, cuando nosotros queramos, nos dé falso. Me doy a explicar, muchachos, ahí con esto, con el for. Ya vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? Pero por lo menos lo básico del for, ¿me explico? Porque yo lo detuve. Si no hubiera continuado y continuado y continuado, yo lo detuve. Si ustedes presionan el teclado Control C si están en Windows y Control D si están en Linux, entonces pueden detener un proceso que está en la consola. Pero porque yo lo detuve. Lo que hubiera pasado eventualmente es que se me hubiera congelado la pantalla, o sea, se hubiera trabado, hubiera tenido que cerrarle y volverlo a abrir. ¿Estamos bien? Pasamos a hacer un ejemplo. Chivo. Vale, entonces, busquemos aquí, vaya. Creo que aquí había un par de ejercicios propuestos. Bueno, no sé si alcanzan a ver aquí. Vaya, por ejemplo, digamos, veamos aquí, vaya, veamos cuál, el ejercicio 5, vaya. El ejercicio 5 me dice, ingresar 10 valores por teclado y obtener la sumatoria de los mismos. Vaya, entonces, este es un claro ejemplo de un for. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces que yo quiero ejecutar algo, pues ya está dada. Entonces, me dice, ingresar 10 valores. Es decir, realizar 10 veces algo. ¿El qué? Ahorita no me importa, pero tengo que realizar 10 veces algo. Entonces, hagamos esto. New file. No. Vaya. Include. Vale. Estamos aquí. Solo lo voy a guardar. Démosle guardar como. ¿Cómo se llamaría este ejercicio? Sería sumatoria. Sumatoria 10n, lo voy a poner. Sumatoria 10 números. .cpp, ¿verdad? Eso es algo muy importante. La extensión de los archivos de código fuente en C++ es de CPP, ¿verdad? CPP
pues proviene de C++. Es decir, C++ en inglés, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden, ¿verdad? Y también, cuando el pasado mañana hagamos el corto, que ustedes van a tener que subir su archivo al Moodle, pues tiene que ser extensión CPP, ¿verdad? Si ustedes lo hacen otra extensión, si la hacen TXT, si la hacen CH o lo que sea, ¿verdad? Pues no se la va a aceptar. Tiene que ser .cpp, ¿verdad? Vaya, entonces, pues vámonos aquí al ejercicio. Lo primero que nos dice es, haga 10 veces algo. Vaya, entonces, hagamos un for. Voy a poner un for, int i igual a 1. Y aquí, ¿qué dicen? I menor o igual a 10. ¿Qué dicen? ¿Está bien así o le pongo el igual? Bueno, pensemos, ¿verdad? Si aquí yo empiezo en 1, yo le pongo i menor a 10, entonces, ¿cuándo va a ser la última vez que esa condición sea cierta? Con el 9, ¿verdad? Con 9 exactamente, como Norling menciona, gracias Norling. Con el 9, 9 menor a 10 se cumple. Ajá, pero cuando llegue 10, entonces ya va a ser falsa, porque 10 menor que 10 es falso. Pero yo quiero que se ejecute 10 veces. Bueno, entonces yo pongo, ahora yo sé que le pongo el igual. ¿Por qué? Porque esta se va a estar ejecutando desde el 1 hasta el 10. ¿Verdad? Me explico ahí. Vale, entonces ahora ya tengo mi forma. Yo ahora lo que sea que yo ponga aquí adentro se va a estar ejecutando 10 veces. Ahora, entonces veamos qué es lo que quiero ejecutar 10 veces. Me dice ingresar 10 valores por teclado. Vale, quedémonos hasta ahí. ¿Ve? Ingresar 10 valores por teclado. Entonces, yo le pido al usuario, hey, ingrese un valor. ¿Ve? Ingrese un valor, 2 puntos, y aquí. Y creemos una variable. Voy a crear int valor, lo voy a poner. Lo voy a inicializar en 0. Lo voy a poner acá. Entonces lo que va a estar haciendo esto es, 10 veces va a ser lo siguiente. Va a crear una variable, le va a pedir al usuario que ingrese el valor y el valor que el usuario ingrese, pues lo va a guardar, perdón, en mi variable. Ejecutémoslo para ver si todo funciona hasta ahorita. Se me dice, aquí ingresa un valor 4, 5, bueno, contemos cuántas veces nos lo pide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahí está, Eva. Efectivamente, ahora me pidió 10 veces un valor. Entonces ya hicimos esto. Ingrese 10 valores por teclado. Chivo. Entonces ahora veamos qué quiere que hagamos con los valores. Entonces, obtener la sumatoria de los mismos. Lo que quiere el ejercicio que haga es que vaya acumulando, ¿verdad? Esa es la palabra, acumulando los valores, ¿verdad? En una variable. Es decir, yo voy a tener una variable acumuladora, que es como damos una cajita, ¿verdad? Que cada vez que me van a ir dando un valor, yo lo voy a ir poniendo ahí, ¿verdad? Y lo voy a ir haciendo esa cajita más grande, más grande, más grande. Entonces, yo le voy a llamar a esa variable int acumulador. Y la voy a inicializar en 0. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al principio no quiero tenerla. Bueno, entonces, al principio, es decir, antes de mi for, ¿verdad? Si se fijan, ¿verdad? Algo que quizá lo he puesto implícito. Por ejemplo, esta variable valor, como esta yo quiero que lo ejecute cada vez, es decir, que 10 veces me va a estar guardando en valor, esta variable ya la puse adentro de mi for. Adentro, porque me interesa que exista solamente en cada iteración, nada más. Pero mi variable acumulador, como esa yo quiero que exista para todas las iteraciones, entonces yo esa la pongo afuera de mi for. No sé si me captan la idea. Entonces, esta variable acumuladora al principio es 0. Y entonces, ¿qué voy a hacer después de que el usuario ya me haya ingresado el valor? Entonces lo voy a guardar en acumulador. Acumulador va a ser igual a lo que yo ya tengo más lo que me acaba de escribir el usuario. Para aquellas personas que estén más familiarizadas con los operadores, yo pude haber escrito esto con más igual valor, ¿verdad? Son equivalentes. Para que nos veamos, lo voy a dejar comentado para que nos veamos familiarizando.
Decir, en acumulador yo voy a guardar lo que yo ya tenía más lo que me acaba de ingresar el usuario, ¿verdad? Y una forma resumida de escribir esto es acumulador más igual valor, ¿verdad? Son equivalentes. En otras palabras, al principio vale 0, el usuario me mete algo, entonces 0 más ese algo. La siguiente iteración, ¿verdad? Lo que yo ya tenía más el nuevo valor, tengo la sumatoria. Y así, ¿verdad? Lo voy a ir sumando, lo voy a ir sumando, lo voy a ir sumando. Entonces, después de haber ejecutado esto 10 veces, entonces yo ya voy a tener en mi variable acumulador la suma de los 10 valores que el usuario me ha metido. ¿Verdad? No sé si me voy dando a explicar hasta ahorita. ¿Me explico, jóvenes, con esta variable acumuladora? Perfecto, Norlin. Fabio, gracias, gracias. Va. Los acumuladores, me atrevo a decir que es algo que vamos a estar utilizando mucho, ¿verdad? En esta materia, en la que viene, en la siguiente y así, pero siempre va a ser útil hacer sumas, ¿verdad? Sumar notas, sumar precios. Por ejemplo, digamos, cada vez que ustedes utilicen Amazon, que utilicen eBay, que utilicen cualquier cosa, pues ahí hay un acumulador ahí al fondo, un acumulador bastante similar a este que está acá. Cada vez que, no sé, por ejemplo, Facebook atrás, cuando cuente la cantidad de likes que tiene algún post o cualquier cosa, cada vez que haya que hacer alguna suma, pues hay un acumulador detrás. O sea, hubo algún programador en algún momento que hizo un acumulador. Entonces, familiarícense con esta idea, es decir, la variable tengo que declararla afuera del for, antes del for, la inicializo en 0, calculo el valor que tengan que calcular, ya sea el precio de un producto, ya sea un like en una publicación, ya sea lo que sea, una calificación, una cantidad de cualquier cosa. Y después yo lo voy acumulando. Familiarícense con los acumuladores porque los van a usar mucho. Y después que me pide el ejercicio, me pide imprimir el total. Bueno, entonces es fácil, ¿verdad? Porque ya difícil es calcularlo, pero ahora ya lo calculé. Entonces ahora pongo cout, y ahora le pongo total, es igual a acumulador. Y voy a poner un salto de línea solo para que se mire bonito. Entonces, ahora que yo ya tuve mi acumulador, ya tengo mi variable acumulador el resultado, pues solo es mostrarlo, ¿ve? Que recordemos es con Seut. Seut, total igual, pongo un espacio aquí para que se mire bonito, y acumulador. Entonces, probemos esto. Bueno, ahora, hagamos la otra cosa, como yo les decía. Siempre que vayan a ejecutar un código, pues ustedes piensen, verán valores para después solo corroborar que eso está. Veamos, si yo le meto los valores del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alguien que tenga una calculadora, por favor que me sume eso, a ver cuánto da. Después, probémoslo después metiéndole el 2 en los 10 valores. Este me tendría que dar 20. ¿Cuánto es la suma de los números del 1 al 10? Alguien que me ayude ahí, por favor. Y después lo voy a probar con 1, 2, 1, 2 sería 3 por 5, 15. Creo. Sí. 3 por 5, 15. Ayúdenme, ¿cuánto da eso? 55 me dio a mí. 55, perfecto. Va, entonces ejecutemos nuestro programita que acabamos de hacer, ¿vea? Con estos valores y veamos si funciona. Esperaría que sí. Escribo clear para que se limpie esto. Aquí. 1, 2, 3. Está. Miren, aquí me dice, como también Jennifer ahí en el chat, muchas gracias Jennifer, total es igual a 55. Chivo, entonces ya lo probamos una vez, vemos que funciona, probémoslo otra vez, vea, con puros números 2 tendría que darme 20. Ahí está, exactamente me da 20. Y probémoslo una vez más, ¿verdad? Metiéndole 1, 2, 1, 2. Me tendría que dar 15.
Ahí está, ¿verdad? Efectivamente me da 15. Así que bueno, pues ya lo probé con tres valores, tres conjuntos de valores diferentes y pues en todos me ha dado. Así que pues me atrevería a decir que el ejercicio pues ya está resuelto. ¿Alguna duda? Sofía, adelante. Fíjese que yo tengo un problema y es que no me corre el programa, no sé por qué. Y no es la primera vez porque los de la clase pasada también no me corrían, me sale error, pero prácticamente he copiado todo tal cual usted lo ha hecho. Si gustas, comparte la pantalla y vemos entre todos ahí cómo podemos resolver eso. ¿Te parece? Comparte ahí, veamos cómo solucionar. Por cierto, aprovecho el comercial. En lo que Sofía nos comparte su pantalla. En el repositorio, ¿se acuerdan que les mencioné que tenemos un repositorio de la materia? Pues ahí están todos los ejercicios, inclusive los que vemos ahora, los voy a ir poniendo para que solo los vayan poniendo todos. Vaya, veamos, quiero ver. En escrito include. Ah, sí, eso. Pero tienes que guardar el archivo. Dale control S en tu teclado o te vas a archivo y le das guardar. Ahí está. No me fijé si fue Adrián o fue Diego, pero muchas gracias, ¿verdad? Sí. C++ es bien quisquilloso y bueno, en realidad todos los lenguajes de programación. Si uno escribe una letrita mal, por ejemplo, ahí lo que tenía la compañera era un include, pero con una letra I de más, ¿verdad? Entonces, vea, no dejemos que eso nos desaliente. A veces una cosita, un punto y coma, una comita, una comilla puede hacer que nuestro programa ya no funcione. Entonces, la programación es algo que sí nos va a obligar casi a ser bien detallistas. Perfecto, Sofía. Me alegra que ya te funcione. Gracias. Gracias a ti. Eh, Entonces, esa, por ejemplo, digamos, como ahorita, o sea, ustedes están empezando aquí, puede ser que algún día se les vaya alguna comita, algún punto y coma, cositas así. Entonces, recuerden ir revisando línea por línea, ir revisando todo eso. Entonces, hay que ser bien detallista, incluso con las mayúsculas y las minúsculas. Uno puede decir, ¿qué pasa si pongo esto en mayúsculas? Pues no te va a funcionar. Entonces, eso, la programación es así. ¿Verdad? Pero tranquilo, con la práctica, con familiarizándonos con las cosas, pues todo va a ir pues, ya fluyendo. Miguel, adelante. Buenos días, Inge. ¿Podría volver a explicar la variable de acumulador, por favor? A ver, perfecto, Miguel. Ok. Vale. La variable acumulador. Va a haber muchas situaciones en las que yo voy a tener que hacer acumulaciones, es decir, hacer sums. Entonces, en general, digamos, la forma de trabajar es esto. Yo declaro una variable antes de mi ciclo, ¿verdad? Es decir, antes de la sentencia que voy a estar repitiendo las cosas. Entonces, esta variable yo la pongo antes y yo la inicializo en 0. Eso es muy importante, tiene que estar inicializada en 0. Ahora ya no es la razón por la que yo les mencionaba, de que para que se vea ordenado, para que se vea bonito, para no tener basura. No, ahora tiene que estar inicializada en 0. ¿Por qué? Porque va a ser parte de una suma. Entonces, como ahora yo le voy a estar sumando cosas, pues el elemento neutro de la suma es el 0. Es decir, cualquier cosa que yo le sume 0, pues no lo modifico. Entonces, tiene que estar inicializada en 0 y tiene que estar definida afuera de mi for, afuera de mi while. Tiene que estar definida antes, afuera de ahí. Chivo, una vez yo ya tenga esta variable, entonces yo aquí tengo, aquí esto va a ir variando. ¿Va? Ahorita tengo un for, después puedo tener un while, ya vamos a hacer otro ejercicio unos 2 minutos, ¿verdad? Y aquí voy a calcular el valor que yo desee calcular y después yo voy a tener esta sentencia. Mi acumulador va a ser igual a mi acumulador más el valor que yo sé que esté sumando. Para aquellas personas que lo quieran escribir más resumido, pues es de esta otra forma. Pero quizás es más legible ahorita la anterior, la que estoy sombreando, porque
porque estamos empezando. Entonces lo que voy a hacer es eso, sumar. O sea, el valor que ya tenía, le sumo el nuevo. Y así, ¿verdad? Eso es una iteración. Esto sucede dentro del for. Es decir, que en la siguiente iteración, como yo he guardado acumulador afuera, entonces ese valor está guardado. Por ejemplo, esta variable, la variable valor, en cada iteración va a regresar a ser 0. Si yo ejecuto este for 100 veces, pues son 100 veces que valor va a regresar a ser 0 y va a regresar a ser 0. Cada iteración, valor va a valer 0 al principio. Pero acumulador no. Como acumulador, yo adrede a propósito, yo lo puse afuera, entonces acumulador nunca se va a resetear, sino que en cada iteración se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Esa es la lógica de haberlo puesto afuera y de valor haberlo puesto adentro. Y entonces eso, pues cada iteración yo lo voy acumulando, acumulando, y entonces para cuando yo salga del for, es decir, cuando el for empieza y termina con estas llaves, entonces cuando yo termine, o sea, cuando yo salga de mi última llave, entonces acumulador ya habrá tenido la suma de todas las veces que yo iteré. No sé si ahora me doy a entender un poco más. Sí, gracias. Perfecto, Miguel. Ok, entonces hagamos otro de los ejemplos que propone aquí Marlene. Veamos esto, aquí me dice, ingresar 5 valores por teclado y obtener la sumatoria de los números pares, imprimir el total. Hagamos esto, hagámoslo paso a paso. New file, voy a poner... Bueno, lo voy a guardar. Por cierto, recuerden siempre sus nombres de variables, sus nombres de las carpetas, vea que sean cosas que no tengan espacios, que no tengan símbolos especiales, ¿vea? Porque les puede dar problemas. Voy a poner suma a pares, lo voy a poner. Suma de números pares. Punto .cpp, muy importante. La extensión tiene que ser punto .cpp. Ok, entonces hagamos el ejercicio paso a paso. Primero me dice, ingresar 5 valores por teclado. Yo lo que leo ahí es hacer 5 veces algo. ¿Qué cosa? Ahorita no me importa. Tengo que hacer 5 veces algo. Entonces yo hago un for. Sería for int i igual a 1. ¿Dónde me detengo? Aquí quiero que ustedes me digan la condición. ¿Qué condición pongo aquí? Yo quiero que se ejecute 5 veces. ¿Qué tengo que poner acá? Menor o igual a 5. Exacto. Y menor o igual a 5. Jesús. No, nada. A ver, perfecto. Vale, Sí, entonces una eso. pregunta. Sí. ¿Cómo tendría que decir, digamos, como el texto que se nos presente para que solo usemos el menor que? Vale. Una alternativa. Lo voy a poner aquí. Alternativa 1. Vale. Otra alternativa sería lo siguiente. Alternativa 2. Que nosotros no inicialicemos en 1, sino que empecemos en 0. Y entonces en ese caso, ahí sí tendríamos que usar solo el menor que. Esta alternativa se ejecuta 5 veces. Es decir, cuando i vale 1, 2, 3, 4 y 5. Porque ya cuando vale 6, 6 menor o igual a 5, falso. Ya se debe ejecutar. Pero ¿qué pasa con la alternativa 2? Se ejecuta también 5 veces. Cuando i vale 0, cuando vale 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Cuando vale 5, 5 es menor a 5. No, falso. Entonces ya se sale. Entonces, son dos alternativas, es decir, son dos formas de hacer lo mismo, dos sabores de la misma cosa. Entonces, hay algunos programadores que prefieren más esta, hay otros programadores que prefieren más esta otra, ¿verdad?
Yo les recomendaría, ¿verdad? Y es más, la alternativa 2, ahorita que estamos empezando, ¿verdad? Porque nos estamos familiarizando todavía, entonces quizá utilicemos la primera para que sea un poco más legible para nosotros. Pero más adelante nos vamos a ver forzados, tal vez, a utilizar la alternativa 2, ¿verdad? Cuando usemos arreglos, cuando usemos strings, matrices, etcétera. Por ejemplo, cuando nosotros todavía no hemos llegado a ese tema lo vamos a ver hasta después del parcial. Creo que es el primer tema después del parcial. Cuando lleguemos a arreglos, los arreglos empiezan en 0. Tal vez no me voy a entender ahorita, me voy a entender mejor después. Quizá me explico de la siguiente forma. Existen estructuras de datos, existen como cajones donde vamos a poner datos adentro que nos van a obligar a utilizar esta alternativa 2. Nos van a obligar a empezar en 0 siempre. Es obligación, van a empezar en 0. Entonces, en ese caso, si yo quiero que algo se ejecute 5 veces o 10 veces, 15 veces, entonces tengo que poner la cantidad de veces aquí como siempre, pero ya no voy a poner el igual. ¿Por qué? Porque pues, empecé uno antes, empecé en 0, entonces ya no tengo que poner ese igual. Entonces, como les digo, ¿verdad? Son dos alternativas completamente válidas, ¿verdad? Son análogas, funciona una, funciona la otra, pero esta alternativa 2 la vamos a usar mucho más cuando lleguemos a estos otros temas, ¿verdad? Dentro de un par de semanas. No sé si me explico, si respondo a la pregunta. ¿Estamos bien? Voy a dejar aquí comentado. Hola. Carlos te comentó. ¿Me explico, Carlos? Sí, sí, gracias. Ahí Sí, solo es mi práctica, entonces. sí, sí, sí. La verdad es que la programación, las matemáticas y hacer ejercicio es cuestión de practicar, 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 practicar. Vaya, veamos aquí. Teníamos, ingrese 5 valores por teclado. Ya tengo un for que se va a ejecutar 5 veces. Entonces, ahora, si se fijan, bastante similar. Ingrese 5 valores por teclado. Ok. Entonces, casi que es lo mismo. Int valor igual a 0. Shout. Ingrese un valor de puntos. Estas 3 líneas, yo creo que a estas alturas ya las tienen ustedes súper comprendidas y hasta memorizadas. Cómo pedir un valor al usuario. Entonces, chivo, ahorita ya hice esto. Ingresé 5 valores por teclado. Ejecutemos para ver que no hay ningún problema. Aquí está ingreso un valor, digamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Hasta ahorita mi programa va funcionando muy bien. Ahora aquí dice, obtener la sumatoria de los números pares. Desglosemos esto. En la programación tenemos algo que se llama divide y conquista. Veamos solo lo más sencillo. Aquí me dice obtener una sumatoria. Bueno, entonces desde ahí yo sé que tengo que usar un acumulador. Entonces recordemos que era un acumulador. Yo tengo que crear una variable antes de mi for, afuera de mi for. Le voy a poner, otra vez le voy a poner acumulador. Chivo. Y entonces aquí en algún lugar tengo que poner acumulador es igual a acumulador más y mi variable de interés, que es valor. Pero aquí todavía falta, ¿no? Esto en algún momento lo tengo que poner. Veamos. Ahora sí, ahora me dice obtener la sumatoria de los números pares. ¿Qué significa esto? O sea, que si el número es par, entonces lo voy a sumar. Pero si no, no. Eso me está diciendo, ¿no? Es decir, si el número es par, es decir, si valor es par, entonces se suma. Pero si no, no. Es decir, si valor no es par, entonces no hace nada.
Me explico con esto. Aquí, obtener la sumatoria de los números pares. Es decir, si es par, me interesa, lo sumo. Pero si no, no. Entonces ahora, les pregunto, ¿a qué sentencia, qué instrucción puede hacer eso? De que si algo se cumple, entonces es otra cosa, pero si no, no. La sentencia if. Exactamente. Como Adrián, Fabio y Miguel mencionan, ¿verdad? Es la if, exactamente. Entonces, yo voy a poner aquí mi... Vale, entonces, recordemos la sintaxis del if, ¿verdad? Yo pongo if, después pongo paréntesis, dentro de los paréntesis pongo mi condición, ¿verdad? Y adentro yo pongo lo que quiero ejecutar si condición se cumple, ¿verdad? Esa es la sintaxis del if. Entonces, ¿cuál es mi condición? Como yo había puesto aquí arriba, si valor es par, entonces mi condición es esta, valor es par. ¿Cómo puedo saber si un número es par? Es otra de las cosas que vamos a estar utilizando mucho. Y tal cual como Miguel menciona con el módulo. Entonces, si yo pongo valor, porcentaje creo que era, C++, creo que era porcentaje. Porcentaje era para el módulo. Entonces, si valor, porcentaje módulo es igual a 0, es que es par. Este se mira un poco raro, ¿verdad? Pero esto quiero que se les quede, ¿verdad? Esto se utiliza para saber si un número es par. Y digamos que yo quisiera lo contrario, que yo quisiera que fuera impar. Entonces yo le voy a poner no igual a 0, sino que igual a 1. Es impar. ¿De dónde viene esto? Me podrán decir, hey, aquí el ingeniero se lo sacó de la manga. ¿De dónde rayos que sacó esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos, pensemos en digamos un número par, cualquiera. Digamos el número 40, por decir algo. 40. Si 40 yo lo divido entre 2, ¿cuánto me da? Me da 20. ¿Verdad? ¿Cuánto es el residuo? Recuerda, lo dividíamos a mano, 40 entre 2 es 20. 20 por 2 es igual a 40, para 40 es 0. Es decir que el residuo es 0. Vaya, entonces 40 es par y su residuo es 0. Chivo, dejemos eso ahí. Veamos otro número que sea par. Digamos, yo qué sé, 16. 16. Si 16 lo divido entre 2 me da algún valor, me da 8. ¿Cuánto es el residuo de esa división? Imaginémoslo en el aire. 16 entre 2 es igual a 8. 8 por 2 es igual a 16. Para 16, 0. Residuo es igual, y el residuo es igual a 0. Norling nos menciona 120. Por ejemplo, 120 entre 2 es igual a 60. ¿Cuánto es el residuo? Es 0, ¿no? 60 por 2, 120 para 120, 0. Es decir, conclusión, todo número par dividido entre 2 nos dará residuo 0. Esa es como la conclusión, la moraleja. ¿Por qué? Porque ahora pensemos en un número impar, cualquiera. Por ejemplo, el 15, o 13. 15. Por ejemplo, 15 entre 2, ¿cuánto es? Es 7. 15 entre 2 es 7. Ahora, 7 por 2, 14. Para 15, 1. Recibes 1. ¿Se acuerdan? Cuando dividíamos a mano. Ahora otro número impar, cualquiera. Por ejemplo, el 29. 29 entre 2. Ahí ya me falla. Es 10. Es 14, creo. Sí, 14. Ahora, 14 por 2 es 28. Para 29 es 1. Entonces, otra moraleja. Todo número impar dividido entre 2 nos dará residuo 1.
Entonces, esto no sé si ya se lo mencionaron en matemática discreta. A mí, yo recuerdo que me lo explicaron en discreto, pero se lo explico a ustedes ahorita. Esto, todo número par dividido entre 2, siempre, toda la vida nos va a dar residuo 0. Y todo número impar dividido entre 2, toda la vida nos va a dar residuo 1. Entonces, en la programación nosotros nos valemos de eso, de este truco matemático, digamos, para poder saber si un número es par o no. Entonces, por eso yo le pongo aquí. Para obtener el residuo es con porcentaje, que yo recuerde. Sí, en C++ es porcentaje. En Java creo que también, en C# también. En Python creo que es mod. Python creo que es mod. Carlos, no, el porcentaje es para encontrar el módulo, nos va a dar el residuo. Es decir, el módulo nos va a dar el residuo, no nos va a dar el cociente, es decir, no nos va a dar el resultado de la división, sino que nos va a dar el residuo. Vaya, entonces, ahora sabemos, ahora después de esta pequeña cápsula matemática, vea, ahora sabemos que si nosotros obtenemos el residuo de la división del valor entre 2 y ese residuo nos da 0, es porque a fuerza el número es par. Bueno, entonces ahora ya tiene más sentido eso que teníamos. Si el valor es par, entonces se suma. Entonces esto que nosotros teníamos aquí, de que lo vamos a sumar, entonces esto es lo que yo quiero poner aquí adentro. En otras palabras, ¿cómo voy a leer estas tres líneas? La 17, la 18 y la 19. Si mi valor es par, y ya vimos que esto es equivalente, así que es par, entonces lo acumulo. Pero si no, no. ¿Me explico? ¿Me doy a entender con esto? Miguel menciona que sí. Perfecto, Miguel. Espero que así sea. Ahora, veamos un par de ejemplos. Antes de probarlo, y ese es un consejo que siempre les voy a dar, antes de probarlo, pensemos. Vaya, díganme 5 números, cualquiera. Por ejemplo, el 7, el 12, el 1, el 30 y el 8, vaya, por decir algo. Entonces, ahora les pregunto, si sumamos los números pares de estos 5 números que están aquí, ¿cuánto nos da? Quiero ver, el 7 no, el 12 sí, el 1 no, el 30 sí, 12 más 30 sería 42. Y el 8 también es par, entonces 42 más 8 es 50. Entonces, si yo le meto a mi programa 7, 12, 1, 38, me tendría que dar 50. Dígame otros 5 números ahí en los comentarios, o hablados si alguien quiere. Carlos Zancudo por aquí. Permítame un momento. ¿Alguien, por favor, ahí, que sea amable de decirme unos 5 números y la suma de los números pares? Vale, le voy a ayudar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es la suma de los números pares del 1 al 5? 6, exactamente. Sumar 4 y 2. Hagamos un ejemplo más. Díganme 5 números. Hola, hola. Diego, Sofía, ¿están ahí? Débora, perfecto, Débora, gracias. Tenemos el 14, el 18, 20, 22 y 24. Todos son pares. Pues todos tendrían que sumarse. ¿Cuánto es la suma de todo eso, Débora? Veamos lo que nos dice Sofía. ¿Verdad? 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Verdad? El 20 ya no, porque solo son 5 números. Entonces, veamos. La suma de 14, 18, 20, 22 y 24 es, Débora. Y Sofía, ayúdame. La suma de 16 con 18. 16 con 18 es 32, 34, como menciona Norland.
Y 98 menciona Débora. Chivo. Perfecto, gracias. Pues ahora ya tenemos 4 ejemplos, vamos. Probémoslo, pero antes tengo que mostrar el valor, ¿no? Sería South, suma de los pares es igual a acumulador y un fin de línea solo para que se vea bonito. Entonces guardo esto y lo ejecuto. Probémoslo. Lo voy a dar clear. Lo ejecuto. Probémoslo con el primero. 7. Ahí está, le metí y me dio, efectivamente me dio 50, ¿verdad? Es el que nosotros esperábamos. Vamos bien, vamos bien. Probemos el otro. Ahí está, del 1 al 5, pues me da 6. Perfecto, tal cual como esperábamos. Probemos los números de Débora. Está, efectivamente, como ella nos mencionó, nos da 98. Y por último, probemos los números de Sofía. Ahí está, 34, tal cual como nos dijo Norlin. Así que perfecto, pues, entonces ya lo hemos probado 4 veces con números distintos y en todos no funciona. Así que me atrevería a decir que el programa pues ya funciona. Me doy a explicar con este otro ejercicio, jóvenes. ¿Estamos bien aquí? ¿Qué les parece el ejercicio? Norlin, gracias. Gracias. Sí. Seguir comprendiendo esto. Por ejemplo, digamos, porque ahorita ustedes pueden ver que podemos ir combinando todas estas cosas. Por ejemplo, ahorita hemos puesto un if dentro de un for. Entonces, eso lo vamos a hacer muchas veces. Podemos nosotros combinar, o hacer todas las combinaciones que nosotros queramos. Meter un for dentro de un if dentro de un if. Bueno, eso ya lo hicimos. Vamos a meter for dentro de otro for. Vamos a hacer todas las combinaciones que nosotros queramos. De aquí a un par de meses, ustedes van a tener un for dentro de un if, dentro de un while, dentro de otro for, una gran ensalada de cosas. ¿Vea? Y pues bueno, pues eso es la programación, ¿no? Esa es la vida diaria. Hagamos otro ejercicio. O no sé si estamos bien con el for y gustan que pasemos a la siguiente sentencia. ¿Qué opinan? ¿Estamos bien con el for? Fabio menciona, te dice que la variable i no está declarada. Vaya. Lo más probable, Fabio, es que no le hayas puesto este que está aquí. Mira, esta int que está acá. Recuerda, aquí en el for tenemos que declararlo. ¿Y si le pusiste? Pues si gusta, presenta la pantalla y vemos qué errorcito tiene. Un punto y coma, tal vez, algo así. Se ve, ¿verdad? Algo chiquito, te diré. Acá. Dale control más. Voy. Dale. Ahí, cabal, un poquito más. Ahí está. Ahí se ve bien. Sí, ahí está bien. Vaya. Sí, efectivamente. En la línea número 6, al final, se te olvidó poner un punto y coma. Vale, solo un comentario ahí. Por ejemplo, si vemos en la pantalla de Fabio, te aparecen varios errores. Te aparecen efectivamente 2 errores. El primero dice, te hace falta un punto, te hace una coma o un punto y coma antes del for. Ahí dice, error, expected, coma, or, punto y coma, before, or. Y después aparece un error, el segundo error que te dice que I no ha sido declarado. Entonces, un consejo, jóvenes, que les va a servir casi que siempre. Cuando ustedes cometen algún errorcito, entonces el IDE, en este caso, el programa en el que hacemos los programas, les va a salir una lista de errores. Entonces, lo más probable es que el error sea el primerito, el primero que les aparezca. Ya los demás errores
puede que sean ciertos o pueden que no. O sea, cuando lleguen la materia compiladores me van a terminar de entender, y ahí por quinto año. Pero el error más probable es el primero que te aparece. Entonces, en ese caso, ver la lista de errores, buscamos el primero y solucionemos ese. Ahora, ejecútalo, Fabio, veamos. Ahí está, ya funciona. Entonces, si se fijan, el segundo error que le mencionaba a él, de que no estaba declarado ahí, ese es un error del IDE, o sea, porque ese error nunca existió, sino que el error era el primerito, el del punto y coma. Oh, ya. Ok, gracias. Perfecto, Fabio, no, gracias a ti. Entonces, este tipo de cositas, pues, son cosas que ustedes van a estar, son cosas con las que ustedes van a estar batallando, pues, día y noche por los siguientes par de años. Así que, pues, mejor saber esos tips. A veces solventar un error no es nada más que ir a leer detenidamente el mensaje de error y ahí nos está dando una pista de cómo solucionar. Bueno, entonces, ¿qué mencionan? ¿Estamos bien con el for? ¿Pasamos al while? ¿O quisieran que hagamos otro ejercicio con for? ¿Qué opinan, jóvenes? Henry menciona, podría ser número 2, con todo gusto, Henry. Veamos cuál es el 2. Vaya, aquí me dice, ¿verdad? Solicite el nombre y calcule el promedio de 3 notas para 5 estudiantes. Imprimir los promedios y los nombres de los estudiantes. Vaya. Vaya, chivo. Va, entonces, hagamos el número 2. El número 2 menciona, solicite el nombre y calcule el promedio de 3 notas para 5 estudiantes. ¿Va? Es decir, tengo que hacer cierta acción 5 veces. Vean. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer para estos 3 estudiantes. Vaya, entonces, veamos acá. Hagamos uno nuevo. Vaya. Ahí está, promedio punto cero. Voy a cerrar los otros. Vaya, veamos, hay varias formas de hacerlo. Primero me dice, solicite el nombre y calcule el promedio de 3 notas para 5 estudiantes. Es decir, tengo que hacer algo para 5 estudiantes. Si tengo que hacer algo 5 veces. Entonces, hagamos un forcito acá. Y igual a 1. Y creo que ahora ya todos estamos claros que es, si empezamos en 1, pues debería ser y menor o igual a 5. Y más. Entonces ahora pongamos, estudiante número, y voy a mostrarla ahí, ND. Veamos, lo voy a ejecutar. Bueno, primero lo voy a guardar, después lo ejecuto. Aquí está. Entonces, como pueden ver, aquí me dice estudiante 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya tengo aquí mi for que va a estar ejecutando algo. Hashtag algo. Va a estar ejecutando algo 5 veces para estos 5 estudiantes. Aquí pongo estudiantes del 1 al 5. Ahora veamos qué es ese algo. Ese algo es, solicite el nombre y calcule el promedio de 3 notas. Aquí bastante, aquí va. Este ejercicio va a dar pauta para algo más interesante todavía, que es la mezcla entre solicitar 2 tipos de datos diferentes al usuario. ¿Por qué? Porque en este nosotros vamos a solicitar strings, es decir, vamos a solicitar texto, pero también vamos a solicitar números. Si lo hacemos por separado, pues no hay ningún problema. O sea, si pedimos un string, si pedimos un número, no hay ningún problema. Pero a veces cuando los pedimos juntos,
Entonces, ahí puede dar un pequeño detalle. Entonces, veamos a qué me refiero. Entonces, veamos aquí. Primero me dice, solicite el nombre, que sería, veamos aquí, solicitar nombre. Después me dice, calcule el promedio de 3 notas, que sería solicitar 3 notas y calcular promedio. Chivo, supongamos que ya lo hicimos y después me dice imprimir los promedios y los nombres de los estudiantes. Entonces ahora sería imprimir resultados, ¿no? Bueno, entonces mi programa lo que tiene que hacer es esto. Tengo un for del 1 al 5 y para cada quien voy a solicitarle el nombre, que es un string. Voy a solicitar 3 notas, que debería ser, puede ser double, puede ser float, porque es un número con cifras decimales. Y después voy a calcular el promedio, que también tendría que ser double, porque también puede tener cifras decimales. Y después voy a imprimir los resultados. Bueno, en resumen, pues esto es lo que tendría que hacer mi código. Solicitemos el nombre. Esto creo que ya lo tenemos, eso ya lo tenemos claro. Declaro una variable string, donde le voy a poner nombre. Lo voy a inicializar con la cadena vacía. ¿Verdad? Este es el equivalente a inicializarlo en 0, por ejemplo. ¿Qué voy a poner? Cout, digite su nombre, 2 puntos, espacio. Y después nombre. Vaya, quiero ver, deme un minutito. Vaya, perfecto, perfecto. Vale, entonces ahora quiero que veamos otro puntito aquí. Vale, sí. Vale. Siempre viendo tips, ¿verdad? Siempre viendo cositas en C++. Vaya. Voy a hacer una cosita, jóvenes. Miren eso. No, quizá lo voy a hacer aquí arriba. Ahorita voy a comentar todo eso que tengo acá, porque antes quiero explicarles algo. Quiero que vean esto. Todo lo que he hecho ahorita lo he comentado. Vale. El sein tiene un detalle. No sé si alguien ya lo ha probado. Vale. Vaya, lo puedo tener aquí, clear. Aquí. Vale. Bueno, veamos esto. ¿En qué difieren un poco las strings de los números? Bueno, por ejemplo, aquí tengo string, nombre, declaro una variable llamada nombre, de tipo string, le solicito al usuario, guardo un sein. Entonces, en teoría, ¿verdad? Cualquier cosa que yo escriba y le dé enter, entonces todo eso debería guardarse en la variable nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo, digita su nombre, digamos, Norling. No. Ahora me dice nombre igual, Norling. Perfecto. Vale. Si escribamos otra cosa, por ejemplo, Débora. Nombre Débora. Perfecto. Pero les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo escribo algo con espacios? Por ejemplo, Sofía, estoy escribiendo los que están aquí en el chat. Aquí sucede un detalle bien interesante. Se fijen, yo escribí Sofía Stephanie y presioné Enter. O sea, escribí Sofía, espacio, Stephanie, y luego presioné la tecla Enter de mi teclado. Pero si se fijan, quiero que vean esto. Ahora me dice nombre, Sofía. Hasta ahí. O sea, ¿qué pasó con Stephanie? O sea, ¿qué pasó con esa palabra? ¿Qué pasó con esa cantidad de caracteres? ¿Se perdieron? ¿O qué sucedió? O sea, se equivocó, se más, hay un problema. Va, entonces,
ahora les hago una pregunta, ahora les comento esto. El string, ¿verdad? Cuando usemos variables de tipo string, si nosotros vamos a digitar solamente una palabra, o sea, sin espacios ni nada, entonces con el sein es más que suficiente. Pero si nosotros queremos toda una frase, es decir, que tenga espacios y todo eso, entonces no vamos a utilizar solo un sein, sino que tenemos que utilizar algo adicional. Tenemos que utilizar un getLine. ¿Qué es un getLine? En otras palabras, jóvenes, cuando usemos strings, no utilicemos un sein, utilicemos un getLine. Escribo un getLine. ¿Cómo se escribe esto? GetLine, escribo sein y después escribo el nombre de la, voy a escribir sein, coma, y el nombre de la variable. Y lo más probable es que yo tenga que incluir esta otra librería. Esta función, en resumen, ¿qué es la función getLine? La función getLine es una función que se encuentra dentro de la librería string, que lo que permite es agarrar toda una frase, es decir, que tenga espacios. Por ejemplo, aquí yo escribí Sofía espacio Stephanie, pero encontré encontré el primer espacio y dijo, bueno, entonces ya terminé, trabajo hecho, no me importa lo demás. Y desechó lo demás. Bueno, no lo desechó, sino que lo tiene ahí guardadito en algún lado. Pero yo quería guardar todo el nombre, yo quería guardar Sofía Stephanie adentro, pero no, me guardó solo Sofía. Entonces yo tengo que usar getLine. Y la sintaxis de getLine es esta. GetLine, que en español sería obtener línea, abro paréntesis, escribo sein, console in, es decir, el lugar de donde va a provenir el texto, coma espacio y después escribo el nombre de la variable. En este caso es nombre. Entonces, ahora bien, ahora sí, voy a guardar el programa, voy a escribir un clear acá, y por ejemplo, le voy a poner mi nombre, Ronaldo Canizales. Entonces, ahora ven, ahora como ya utilicé un getLine, entonces ahora sí, ahora C++ no se va a detener en el primer espacio que vea, sino que va a ir a buscar hasta el primer enter, y en ese enter va a decir, entonces hasta aquí es donde yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, no sé si me doy a entender qué es el getLine y su utilidad y por qué lo vamos a utilizar prácticamente siempre de aquí en adelante cuando usemos strings. El getLine es para strings y nada más que para strings. Para enteros, para flotantes, para doubles, para chares, para todo lo demás, es el sein normal como lo hemos visto. El getLine va a ser solamente para strings. ¿Me doy a entender, joven? Quiero ver. Vaya. Ajá. Que si pudiera repetir, claro, con todo gusto. Vaya. Solo la parte del getLine. Vale. Si yo quisiera hacerlo en forma de resumen, voy a usar mi flamante programa aquí de notas. Cuando yo utilice, utilizar sein igual variable, si quiero tratar variables enteras, doubles, char, por ejemplo. Pero utilizar getLine sin variable, si quiero captar variables string, si yo quisiera hacer un resumen ejecutivo de lo que acabo de decir, es esto. Si yo quiero hacer variables enteras, dobles y todo eso, pues sein mayor que variable. Ya.
Bueno, y el punto y coma. Punto y coma. Pero si yo quiero hacer strings, entonces no. Entonces voy a usar getLine. ¿Por qué? Yo pudiera usar un sein con mi string y ya, ¿vea? Pero lo que va a hacer es buscar el primer espacio y ahí terminar. Por ejemplo, como lo que yo les mencionaba, si yo ocupara solo sein, ¿vea? En vez del getLine, entonces si yo escribo Ronaldo Canizales, entonces ven la diferencia. Aquí solo me agarra Ronaldo. ¿Vea? Pero si yo ocupo el getLine, entonces me agarra todo, con espacios y todo. Entonces, ¿por qué? Porque, como les digo, porque el sein lo que busca es el primer delimitador, sea espacio, sea enter, sea lo que sea. Pero el getLine no, el getLine está programado a buscar el primer enter. Y cuando encuentre un enter, ahí se detiene. Entonces, cuando usemos strings, entonces hagámoslo con un getLine. ¿Para qué así? Si escribo Ronaldo Canizales, entonces me agarre toda la frase. Es más, por ejemplo, si pongo mi nombre completo, Ronaldo Armando Canizales Turcios, entonces me va a agarrar toda la frase, independientemente de cuántos espacios, lo que sea que tenga, va a buscar el enter y ahí se va a detener. Perfecto, Norley. Estamos ahí. Va, entonces, ahora que ya introduje el getLine, ¿verdad? Y ahí en sus mentes, entonces, pues regresemos al ejercicio original. ¿Verdad? ¿Qué era esto? Va, entonces, ahora esto que está aquí sí va a funcionar, pero se va a detener en el primer espacio que vea. Entonces, ahora veo que no. Entonces, ahora pongo getLine, sein, nombre, y pongo esto acá. Desde aquí, pues, para solicitar nombres, para solicitar strings, getLine. Chip. Va, entonces, probémoslo ahorita a ver si funciona. Va, veamos aquí abajito. Entonces me dice, estudiante número 1, Norley. Estudiante número 2, Miguel. Bueno, pero si dice todo este strong para escribir con espacios, pues escribamos los nombres más largos. Norley, Guillermo, Miguel, Eduardo, Fabio, Alberto, Alexis y Débora Betres. Y termina mi programita. Entonces, como pueden ver, hasta ahorita nos va funcionando perfectamente. De hasta ahorita vamos captando todo esto. Hasta ahorita ya no tenemos ningún problema. Chivo, entonces continuemos. Solicitemos las 3 notas. Y aquí va a pasar algo también bien interesante. Ahorita hagámoslo así a lo cavernícola, ¿verdad? Solicitemos las 3 notas como tal. Me voy a poner int nota 1 igual a 0, nota 2 igual a 0, nota 3 igual a 0. Después podemos hacer un ciclo para pedir cada uno. Entonces, ¿qué voy a poner? 0. Digite nota número 1. Ingeniero, ¿Hola? ¿Sí? la nota 2 le puse igual a 2, no a 0. Ah, cierto. Gracias. Errorcito de muy amable. Vale, entonces aquí se fijan, lo que acabo de hacer es digite nota 1, agarro la nota y la guardo ahí. Chivo. Y después pudiera yo pedir mi nota 2, mi nota y mi nota 3. Pero quiero que vean algo interesante. Voy a guardar mi programita y lo voy a ejecutar. Bien. Bueno, por ejemplo, Adrián Enrique. Digite nota 1. ¿Vale? Pongamos alguna nota. Pongamos 10. ¿Vale? Enter. Y ahora acaba de pasar algo bien interesante. ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Se fijan? El nombre del siguiente estudiante ya no me lo pidió. Hubo un error. Podrán decir, hey,
Pucha, ¿en dónde me equivocaba? Se me saltó, o sea, me dijo, dijiste su nombre, no me lo pidió, y después me dice, ahora dijiste ya la nota 1 del estudiante 2, o el estudiante 2 dijiste 9, por ejemplo. Y entonces ahora viene y se me salta, o sea, ya no me pide el nombre del estudiante 3 y me vuelve a pedir ya la nota del estudiante 3. Entonces, ¿qué sucede? O sea, aquí hay un error, o sea, pero ¿a dónde está el error? O sea, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? O sea, no me está pidiendo el nombre. Entonces, aquí quiero que ya nos familiaricemos todavía más con cómo pide C++ los datos. Entonces, quiero que hagamos quiero que me pongan atención aquí. Vaya, ¿qué pasó? ¿Qué hizo C++ acá? C++ vino aquí, hizo esto. Primero mostró la frase estudiante 1. Sí. Después vino y mostró, digite su nombre. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros le digitamos? Vale. El usuario digitó y yo aquí le puse Adrián Enrique y luego yo le di un enter. Vea. Yo le puse enter. Vale, lo voy a escribir así. Realmente se mira así, un enter, ¿verdad? O en algunas máquinas se mira así, ¿verdad? Pero yo lo voy a poner así. ¿Verdad? Yo le digité un enter, ¿verdad? Si yo escribí Adrián, espacio, Enrique, enter, ¿verdad? Y presioné enter, ¿verdad? Y quiero mucha atención aquí, por favor. Escribí Adrián, espacio, Enrique, enter. Ajá, perfecto. Entonces, va, como había un getLine, el getLine buscó el enter y ¿cómo les digo? El getLine es inteligente. El getLine sabe que hay un enter, entonces ocupó el enter. Ocupó el enter para saber que la frase es Adrián Enrique. Entonces, el getLine, chivo, hizo lo que tenía que hacer. Lo voy a poner aquí con un simbolito más para que nos ubiquemos. El getLine es bastante inteligente. Vale, ahora, ¿qué hizo? Vale, estoy ahorita hasta aquí. ¿Qué hizo después C++? Me mostró la frasecita, digite nota número 1, 2 puntos igual. Entonces, puse mostrar. Y me puso eso. Hasta ahorita vamos bien. ¿Ya? Vale. Ahora, ¿qué hizo? El usuario escribió 10. Yo escribí 10 aquí, justo aquí. ¿No? Yo escribí 10 y después presioné en mi teclado la palabra, perdón, el símbolo enter. Hasta aquí creo que me voy dando a explicar. Pero ¿qué pasó después? Vino el CEIN y el CEIN espera un número entero. El CEIN, la verdad es que el getLine es mucho más inteligente que un CEIN. El CEIN vino y él espera un número entero. Entonces el CEIN dice, yo lo que necesito es un número entero. Entonces veamos qué me pone el usuario. Pero el usuario, ¿qué es lo que le da? Le da un 10 y un enter. ¿Ve? Entonces el CEIN, ¿ve? CEIN ocupa, me lo voy a poner aquí abajito. El CEIN utiliza únicamente, aquí se lo voy a poner en mayúscula porque esto es únicamente, el CEIN utiliza únicamente el 10, ¿verdad? Y deja el enter, y deja el enter flotando, lo voy a poner, por no usar una palabra más técnica, y deja el enter flotando, es decir, ese enter todavía está ahí, pero no lo ocupó. O sea, el getLine sí se deshace del enter, porque el getLine que hace es buscar el enter y todo lo que está antes lo guarda en mi string, pero el CEIN no. El CEIN viene y él dice, el CEIN ¿cuál es la palabra? El CEIN es egoísta, el CEIN agarra solo el número y como lo demás no le interesa, pues lo deja ahí. Entonces ese enter está ahí flotando. Bueno, entonces, ¿qué sucede después? Bueno, después me mostró estudiante número 2, es decir, bueno, después C++ vino y me mostró estudiante. Ese enter está ahí flotando, ¿verdad? Ese enter está en espera de que alguien lo agarre. Después vino y me mostró, digite su nombre.
No, no. Ah, ok. Esto no. Después me volvió a mostrar, dijiste ese nombre. Pero ¿qué pasa ahorita? Ahorita se ejecuta el getLine. Entonces el getLine, recordemos, ¿qué hace un getLine? El getLine busca el enter y agarra todo lo que esté antes. Es decir, ¿se acuerdan lo que les acabo de decir hace como 5 minutos? El getLine busca el enter y dice, vaya, mi enter es a donde yo voy a terminar. Entonces yo voy a buscar todo lo que está antes y eso es mi frase. O sea, eso es lo que me interesa. Pero como el sein fue egoísta y el sein dejó ese enter ahí flotando, entonces el getLine dice, bueno, aquí hay un enter, entonces ¿para qué le voy a pedir al usuario algo si yo ya tengo el enter que yo necesito? Entonces agarramos lo que está aquí, pero como el enter está solo, entonces el getLine agarra una cadena vacía. ¿Verdad? Y entonces ya viene y ya no nos pidió nada, sino que dijo, bueno, pues, la cadena vacía pues, me sirve, es lo que yo quiero. Y después seguimos, mostramos el digite nota 1 y se vuelve a repetir el ciclo. El usuario va, yo escribí 9, enter, entonces el sein va a agarrar el 9, pero va a dejar ese enter. Y así sucesivamente. El otro getLine va a agarrar ese enter y va a decir, bueno, pues aquí está enter, entonces aquí está mi cadena vacía. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Entonces, ahí es el error. O sea, el error es cuando el sein, ya vamos a ver cómo solucionarlo, pero quiero darme a entender ahorita. El error es que el sein está dejando este enter de lado. El sein fue egoísta y lo dejó ahí. ¿Me explico, muchachos? Perfecto, gracias. Ahí Fabio, Norlin, Sofía, gracias, gracias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para limpiar ese enter? Bueno, la palabra clave es esa, limpiar. Entonces, si no recuerdo mal, creo que es con C. No, era sein.clear. Déjenme ver. Sí, creo que era clear. ¿De qué hace sein.clear? Sein.clear lo que hace es que como estaba un sein y el sein fue egoísta y el sein dejó el enter flotando ahí, bien irresponsable ese sein, entonces yo lo que hago es decirle al sein, hey, no, mira, sé responsable de tus actos, va, límpiate. Limpia cualquier enter o cualquier cosa que vos hayas dejado ahí flotando. Entonces, si no me recuerdo era sein.clear. Uy, no. Clear. Pues vamos a ejecutar esto. Ahora sí, le dijiste su nombre. Por ejemplo, Sofía. Sofía, vale, tenemos una nombra. Digamos 10, enter. Sí, no funcionó. No, pues no era clear. Era, déjeme ver, ¿cuál era? No me acuerdo. Ignore, creo que era. Ignore. Quiero ver. Ahí está, pues sí. El clear en otro lenguaje de programación. Tengo varios en la mente. Va, entonces es sein.ignore. Disculpen, jóvenes. Era ignore, es decir, que va a ignorar todo lo que, o sea, ese enter que quedó flotando, yo le voy a decir, hey, mira, fíjate de que ignoremos todo. Es como limpiar, un sinónimo de limpiar. Entonces, limpian todo y ya queda limpio. Entonces, ahora empezamos otra vez. Y ahora sí, ahora viene Norlin, Guillermo, escribe un 9, por ejemplo, por decir algo. Y ahora bien, y aquí vean, Miguel, Eduardo, otro 10, y así sucesivamente. Entonces, ahora sí, como pueden ver, ahora ya funciona, ya no hay ningún problema. Entonces, ahora sí yo me regreso para aquí atrás, para complementar esto que está aquí. Entonces, en resumen, si yo quiero usar un string, entonces voy a usar un getLine. Pero ahora voy a añadirle a lo que dije anteriormente. Si quiero captar enteros, dobles y todo eso, y además voy a mezclar entre enteros y cadenas, entonces no solamente voy a hacer un sein,
sino que inmediatamente después tengo que hacer un sein.ignore. Entonces me dirán, bueno, me está confundiendo, o sea, ya en resumen, ¿qué me quiere decir? Mira, lo que te quiero decir es esto. Es que si ahorita vos vas a pedir otro valor, digite nota número 2. Entonces, después de cada después de cada sein, lo que quiero decir es, después de cada sein, escribirle sein.ignore y ya. Finito, terminado, asunto resuelto. La explicación es todo lo que les acabo de decir, ¿verdad? Pero es por eso, no sé si me explico. O sea, en la práctica es mira, ponete un sein.ignore después de los sein y ya, no te preocupes. ¿Verdad? Pero la razón es esa, ese enter que queda ahí flotando, que la. Entonces ahora, ¿verdad? Y voy a poner quizá un enter aquí, para que se mire más ordenadito. Ahora bien, por ejemplo, estudiante número 1, digamos Ronaldo Canizales. Ítem nota número 1, digamos 8, después un 7, después un 9, y así, vea, por ejemplo, Fabio Alberto, un 10, un 8, un 9, y así sucesivamente, y me va a funcionar de las mil maravillas. Norling, Guillermo, digamos que ando en una buena racha, 10, 9 y 10, y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma, jóvenes, de en C++ poder pedir datos al usuario de todas las posibilidades. Si yo quiero una frase que tenga espacios, si yo quiero un string y después un entero, después un double, después un string, o sea, en el orden que yo quiera. En resumen, si yo quiero strings, ocupo un getLine, y si yo quiero valores numéricos, está bien, usar el sein, pero inmediatamente después de cada sein, ponete un sein.ignore. Es decir, si yo tengo 17 seins, pues colocate 17 sein.ignore. Si yo tengo 2 sein, pone 2 sein.ignore. Si yo tengo 25 seins, pones 25 sein.ignore. ¿Me explico? ¿Me voy a entender? Perfecto, Sofía, Fabio. Vaya, como ya se nos está acabando prácticamente el tiempo, entonces terminemos este ejercicio y veamos el while, pues el jueves, antes del cortito. Ahorita lo que me falta aquí es calcular el promedio. Entonces, calculemos el promedio. Bueno, para empezar, aquí hasta yo me contradije porque le dije que los horarios tienen que ser doble. Y calculemos un promedio. Promedio igual, ¿qué va a ser el promedio? Sería igual a nota 1 más nota 2 más nota 3 entre 3. ¿Ya? Ya lo calculé. Y pues finalmente pues mostrarlo. Promedio igual promedio. La última parte estaba más sencilla, ¿verdad? Solo un simple promedio y pues mostrar. Ahora bien, pues ya mostremos nuestro resultado. Vaya. Y lo que yo siempre les voy a recomendar, ¿verdad? Hagamos un pequeño cálculo antes de hacerlo. Por ejemplo, si yo voy a hacer los números 9, 10 y 9, el promedio este es 9.3. Ayúdenme a alguien con una calculadora, por favor. 9 más 10 más 9 entre 3, creo que es eso. Si escribo 8 más 7 más 9, promedio creo que es 8. Y si yo escribo uno más, digamos 6 más 8 más 10, promedio tendría que ser 8. Pero sí. Y uno más, sería, llevo 10 con 9 y con 9. No, ese es 10 con 9 y con 10. El promedio es igual a 9.666.
Creo yo que estoy bien. Ya calculemos, ¿vale? Y ya todo. Dijiste su nombre, es mi nombre, ¿vale? Orlando Peñas. Va, entonces 9, 10, 9 por medio, 9.333. Perfecto, nos está funcionando. Escribamos Fabio Alberto. Fabio Alberto. 8 más 7 más 9. Promedio igual a 8. Chivo, nos está funcionando. Va. Samuel Rafael, que se acaba de ir. Samuel Rafael. Digamos 6, 8 y 10. Promedio igual a 8. Chivo, un último. Digamos Carlos Mauricio. Carlos Mauricio sería 10, 9 y 10. Ahí está, 9.6667. Bueno, me faltó un último. No, Jesús. Jesús de Jesús. Si escribo 8, 8 y 8, pues me debería dar 8. Y pues ahí termina mi programa. Así que pues jóvenes, pues este ha sido este otro ejemplo. Espero yo que con esto ya quede pues más que claro el for y también toda la parte del getLine, la parte del same.ignore, cómo solicitar datos al usuario de distinto tipo y todo eso. No sé si hay duda con esto, ¿verdad? Nos quedaría pendiente el while, ¿verdad? Ese lo veremos el jueves. Y el do while también. Miguel, adelante. Es solo que no me fijé dónde hizo el proceso para el promedio. Aquí abajito. Doble Ah, promedio igual la suma de los 3 entre 3. Gracias. Perfecto. Puede poner como en grande la pantalla para ver todo, digamos de un solo, el programa. Vale. Aquí. Se hago la letra más chiquita. Ahí está. Igual, este código siempre revisen lo voy a poner aquí a un ladito. Ahí para que se empiece el código. Siempre revisen esto. Miren, ¿dónde lo pusimos? Aquí está. Si vienen al campus de la materia y le dan aquí, miren, repositorio GitHub de la asignatura. Entonces, ahorita ya solo termina la clase y ya voy a actualizarlo. Entonces aquí estos códigos, todos los códigos que hicimos ahora los voy a subir aquí para que ustedes los puedan descargar, copiar, pegar, estudiar y todo eso. Bueno. Adrián, adelante. Podría bajar en el apartado de la terminal para ver cómo se ejecutó el código. Sí, claro. Aquí está. Aquí. ¿Cómo es que le quedaron espacios entre cada? Porque yo los puse aquí. entre Permítame. el punto y coma y la doble comilla. Yo le iba poniendo espacios también. Aquí le puse espacio y aquí le puse espacio. Ok, gracias. Chivo. Más adelante podemos ver algo para hacerlo más ordenadito, que son los tabs, por ejemplo. Digamos que yo quiera esto ponga plecate, eso se llaman caracteres. Plecate, ¿dónde está el otro? Este. Es el plecate, es lo mismo que una tabulación en el teclado. Entonces, por ejemplo aquí, es el número 1, es lo que sea. 8, 8, 8. Y entonces así, miren, si se fijan, están alineaditos. Entonces, eso es con estas plecas T. Después podemos jugar con todo eso. Dígite otro nombre, ¿vale? Que sea 10, 10, 9, 8. Uy, solo puse uno. Entonces, así con las plecas T podemos ir haciendo todo ordenadito. Y así vamos a ir hablando de más trucos y más cositas. También se le puede poner colores a esto, pero poco a poco. Miguel, que sube el blog de notas. Claro, sí. Si le sirve este blog de notas, yo lo subo con todo gusto. Le voy a poner sesión 17 de mayo. Chivo, Miguel. Estamos bien ahí. Así que bueno, jóvenes, ya hasta se nos pasó el tiempo y disculpen, ya estamos casi a las 11. Así que pues muchas gracias, ¿verdad?, por su asistencia, por su participación, por su atención. ¿Verdad? Que tengan un muy feliz día y pues nos veremos el jueves, ¿verdad? Un gusto.
Gracias, nos vemos. Gracias, igual. Feliz día, Débora.